Dios le bendiga. La palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 11. La palabra en este momento, que palabra del Dios vivo, del Dios poderoso, como es la palabra de Dios. La palabra de Jeremías capítulo 11. Dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Querido amigo, querido hermano en Cristo Jesús que escucha de esta palabra, la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 11, que Dios una vez más utiliza a su profeta Jeremías para hablar al pueblo de Judá y de Jerusalén. Este pueblo que se había extraviado, este pueblo que se había olvidado del pacto de Jehová su Dios. Como dice en su palabra, que Dios había libertado de la esclavitud del pueblo de Egipto a toda la casa de Israel, a Judá, a Jerusalén. Los había libertado del horno de hierro, dice, ¿sí? Donde sufrían aflicción, donde sufrieron trabajos duros, donde sufrieron muerte, donde sufrieron toda clase de persecución por ser israelitas, por creer en el Dios Jehová de los ejércitos. Pero Dios les había libertado, Dios les había sacado de esta tierra de los egipcios. Pero Dios les saca con un propósito, para que obedezcan a la palabra de Dios. Y Dios hace un pacto con ellos y les dice: ustedes me serán por pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Sí? Querido amigo que me estás escuchando, la palabra de Dios que dice: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. ¿Sí? Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios para que le sirvieran, para que le siguieran, para que guardasen los mandamientos que Jehová Dios les había dado en el monte. Pero ellos no obedecieron, no guardaron el pacto, sino que se fueron tras los dioses de las naciones vecinas, de las naciones paganas. Se fueron tras la idolatría, dice la palabra de Dios. Se fueron tras las imaginaciones de su malvado corazón. Dejaron la ley de Jehová, su Dios, la ley de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron, dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías
capítulo 11. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses, a quienes queman ellos incienso, los cuales no podrán salvar en el tiempo de su mal. Querido amigo, querido hermano en Cristo Jesús, el pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios, ¿sí? Un pueblo al cual Dios llamó a Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿sí? Y Jacob tuvo 12 hijos, del cual proceden las 12 tribus de Israel. Pero este pueblo invalidaron el pacto de Jehová, nuestro Dios, porque se fueron tras la idolatría, se fueron tras el deleite de sus ojos, tras el deleite de su corazón, se fueron tras dioses ajenos, dice la palabra, y quemaron incienso a dioses ajenos, a imágenes, a estatuas, a esculturas, a imágenes de yeso, ¿sí? Ellos fornicaron y adulteraron espiritualmente con Jehová nuestro Dios, porque dejaron la ley de Jehová, la cual Dios les dio como ordenanza, como mandamiento, ¿sí? A través de Moisés, que les dio ahí los 10 mandamientos, dice la palabra. Pero hoy en día, en la actualidad, el hombre ha dejado la palabra de Dios. El hombre ha desechado la palabra de Dios, no quiere obedecer la palabra, porque dice: no codiciarás, dice, ni ningún bien de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su criada, ¿sí? No codiciarás nada, dice, de tu prójimo, ni su mujer, dice la palabra de Dios. Dice: no te harás imágenes, no les honrarás a esas imágenes, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, dice la palabra. Dios les dijo: no adulterarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no jurarás en falso testimonio, ¿sí? Dios les dijo: no mentirás, ¿sí? Los 10 mandamientos que están en su palabra. Dice: honrarás a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios. Querido amigo, querido hermano en Cristo Jesús. Pero el hombre no hizo caso a la ley de Dios, como en la actualidad el hombre no hace caso a la palabra de Dios. El hombre quiere estar en las cantinas, quiere estar en los karaokes, quiere estar en las borracheras, quiere estar en la playa, en el mar, quiere estar en la arena, quiere estar en el baile, en el deleite carnal, quiere estar en el deleite de sus ojos, en el deleite del alcohol, de la droga. El hombre quiere estar en los deseos de la carne. El hombre quiere pervertirse, quiere extraviarse. Por eso dice la palabra que el hombre dejó el uso natural, hombre con mujer, y se encendieron en sus lascivias para cometer actos vergonzosos, hombres con hombres, dice, y mujeres con mujeres, y dejaron el uso de la naturaleza, el que Dios dio para que el hombre pueda
tener una esposa, pueda procrear, pueda gobernar la tierra, pero haciendo el bien. Pero el hombre se ha ido tras la maldad de su corazón, de sus pensamientos. El hombre no quiere buscar la palabra de Dios, el hombre no quiere escudriñar la palabra de Dios, el hombre no quiere asistir a una iglesia cristiana donde te enseñen la palabra de Dios. Pero Cristo, Jesús de Nazaret, vino a dar salvación al hombre, a la mujer. Pero el hombre no quiere esa salvación, el hombre la desprecia, la rechaza, ¿sí? Y no quiere la ley del Dios de los cielos. Pero el profeta Jeremías en el capítulo 11 dice, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. En el Antiguo Testamento Dios siempre le está llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento, le está llamando al pueblo de Israel a que siga la ley de Dios, a que siga el camino de rectitud, a que deje los dioses ajenos, a que deje la idolatría, a que deje los deleites, los placeres, ¿sí? A que deje la vanidad de la vida, el deseo del pecado, el deseo carnal, a que deje el afán, la ansiedad por las riquezas, la codicia por las riquezas. Dios siempre está llamando al hombre a que busque la salvación de su alma, que Dios quiere que el hombre no se pierda, dice en su palabra, sino que tenga vida eterna. El hombre se ha desviado, el hombre se ha extraviado, el hombre en su propio razonamiento, en su propio pensamiento, anda haciendo lo malo ante la presencia de Dios. Asalta, comete homicidios, roba, hurta, engaña, blasfema, ¿sí? Delinque, ¿sí? Estafa, engaña, practica la mentira, practica la maldad, practica el falso testimonio contra su prójimo, practica el cohecho, practica la usura, practica la injusticia, anda en caminos torcidos, anda en camino de perversidad. El hombre está prácticamente perdido en su propio pensamiento y razonamiento, porque no quiere venir a los pies de Cristo Jesús, porque no escudriña la palabra de Dios. Como dice Jeremías 11:8, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes fueron cada uno tras la imaginación de su corazón malvado. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron, dice. El hombre no cumple la palabra de Dios, el hombre no quiere cumplir el mandamiento de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel, no aprendas el camino de las naciones vecinas, ni de las señales del cielo tengáis temor, dice Jeremías capítulo 10. Aunque las otras naciones teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, dice en su palabra. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril hicieron, construyeron con plata y oro, y lo adornan, y con clavos y con martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder, dice la palabra de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 10. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande es tu nombre y poderoso.
¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos tus reinos no hay semejante a ti, dice en su palabra. Querido amigo, Dios es sabio, Dios es entendido, Dios es un Dios poderoso. Dice que extiende los cielos como una cortina, dice en su palabra, ¿sí? Que dividió el mar de la tierra y separó las aguas, ¿sí? Que encierra los vientos en depósitos, dice su palabra, ¿sí? Que con la conciencia, con la ciencia de Jehová, dice, los abismos fueron divididos, dice en su palabra. Entonces Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, querido amigo. Pero el hombre quiere vivir en el engaño de su corazón, quiere vivir en la maldad de su corazón, quiere vivir en el pecado, en la injusticia, en la maldad, en el engaño, en el asalto, en el robo, en la prostitución, en el cohecho. Quiere vivir en el deleite sexual. Se corrompe el hombre, se ha corrompido, llegando todo al punto a practicar la homosexualidad, el lesbianismo, ¿sí? Toda clase de maldad, y no quiere escuchar la palabra de Dios. Como dice en su palabra, ¿quién es varón sabio que entienda esto? Y a quien habló la boca de Jehová para que pueda declararlo, dice. ¿Por qué? Porque causa la tierra ha perecido, ha sido asolada, ha sido destruida como desierto, hasta no haber quien pase. Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón perverso, y en pos de los Baales, en pos de dioses ajenos, según les enseñaron sus padres, han corrido. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré beber aguas de hiel, y los esparciré entre las naciones, que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos, hasta que los acabe. La palabra de Dios, querido amigo, querido hermano. Por el corazón perverso del hombre, el corazón malvado, por su mal proceder, por su mal caminar, por su mal actuar, Dios al pueblo de Israel nuevamente los entregó en cautiverio, los entregó en aflicción, en tristeza, los entregó a espada, a hambre, a pestilencia, dice la palabra. El castigo por la rebelión de Judá y de Jerusalén, dice la palabra. Entonces, querido amigo, Dios siempre está buscando al hombre, Dios siempre está buscando a la mujer, para que escudriñes la palabra de Dios, para que practiques el bien, para que practiques el amor de Dios, para que more en tu corazón el amor de Cristo Jesús, el amor de Dios, para que haya en tu corazón paz, para que haya luz en tu corazón, para que hables con verdad, para que hables con rectitud, para que hables con justicia, para que practiques la justicia, dice la palabra de Dios. Porque los tesoros de maldad, los tesoros que has adquirido tal vez con violencia, con maldad, ¿sí?, con engaño, con estafa, no serán de provecho, dice la palabra. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte, dice la palabra de Dios. Querido amigo, que practiques el amor, la obediencia a su palabra, que conozcas a Jehová de los ejércitos, que conozcas a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso, que lo conozcas para que puedas librarte de la ira venidera que viene a esta tierra por el pecado, por la maldad del hombre, que ya ha subido delante de la presencia de Dios, y ya está Dios hastiado ya del hombre, y vienen juicios sobre la tierra, juicios de mortandad, juicios de pestilencia,
juicios de destrucción, ¿sí? A espada, dice, con hambre, con pestilencia, y viene un gran mal sobre la tierra, dice en su palabra, que será soltado, dice la palabra, porque negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ¿sí? Antes desecharon la palabra de Dios, ¿sí? Desecharon la palabra del Dios vivo, del Dios santo. Entonces Dios los va a castigar, Dios los va a mandar juicios por la impiedad del hombre, por el corazón malvado, por el corazón perverso del hombre. Dice la palabra de Dios, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón que apacienten con ciencia y con inteligencia, dice. Con todo esto, el pueblo de Israel se apartó de Jehová. Con todo esto, el pueblo de Israel dejó la ley de Jehová. Pero siempre Dios estuvo hablando a sus hijos, hablando al hombre, a la mujer. La palabra de Dios dice en Jeremías 4, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos, circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Querido amigo, querido hermano en Cristo Jesús, la palabra de Dios para tu vida. Dios ama al hombre, Dios aborrece el pecado, aborrece la maldad que practica el hombre, Dios aborrece la mentira, los ojos altivos, la lengua mentirosa, aborrece la lengua de serpiente que a veces tiene el hombre, la mujer. Dios aborrece el mal camino, Dios aborrece la envidia, el engaño, la estafa, la mentira, ¿sí? El falso testimonio contra el prójimo. Dios aborrece la usura, aborrece el cohecho, dice la palabra de Dios. Dios aborrece el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo, todas estas cosas perversas que el hombre practica y que él cree en su corazón, en su mente que está bien. En su propio razonamiento el hombre y la mujer se han envanecido, el hombre y la mujer se han torcido, han prevaricado, han dejado la ley de Jehová, del Dios de los cielos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que te hizo a ti del polvo de la tierra y te sopló aliento de vida, ¿sí? Aquel hombre, aquella mujer ha dejado la palabra de Dios. No conoce a Jehová de los ejércitos, no conoce su palabra, no quiere entender a Dios, no quiere practicar la justicia, no quiere practicar el buen juicio, la equidad, el buen camino, la integridad, la perfección, la honestidad, la verdad. No quiere el hombre, no quiere la mujer, sino que quiere vivir en el deleite carnal, en el deleite del pecado, quiere vivir en las borracheras, quiere vivir en las cantinas, quiere vivir en los karaokes. El hombre, la mujer quiere vivir en las discotecas, quiere vivir el hombre en la prostitución, en los prostíbulos, quiere el hombre vivir en el pecado, en la maldad, estafando, engañando al prójimo, engañando al vecino, al amigo, enriqueciéndose ilícitamente, haciendo tesoros de maldad.
El hombre quiere el dinero fácil. El hombre ha hecho lazo para su alma, para su vida. ¿Sí? Y con ese mismo lazo va a ser ahorcado, va a ser muerto. ¿Sí? Porque ha cavado hoyos para él mismo caer ahí. Pues, querido amigo, Cristo Jesús el Señor perdonó los pecados del hombre, de la mujer. Murió en una cruz, crucificado, derramó su sangre preciosa. La sangre de Cristo que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios Jesucristo que quita el pecado del mundo, del hombre y de la mujer. Cristo ya te limpió, te lavó con su sangre preciosa. Ahora necesitas tú arrepentirte, decirle a Cristo: perdona mis pecados, mi maldad, me vuelvo a ti, quiero ser tu hijo, quiero andar en los caminos, en las veredas derechas, en las veredas de paz, de justicia, de rectitud. Quiero que mis caminos sean agradables a Jehová de los ejércitos. Querido amigo, el Dios de los cielos te perdona, te quiere recibir en su seno con los brazos abiertos. Pero tienes que dejar las malas obras, el mal camino, la maldad. Tienes que dejar el engaño, la estafa, la mentira, la falsedad. Tienes que dejar el homicidio, el asalto, la delincuencia. Tienes que apartarte del mal y volverte al Cristo de los cielos, al Cristo de la gloria, al Cristo que sana, que liberta, al Cristo que liberta al cautivo, que da vista a los ciegos, que sana al quebrantado de corazón. Querido amigo, la palabra de Dios para tu vida, para tu corazón, para tu alma, para tu mente, para tu cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, piensa que está andando bien, pero son caminos de muerte según la luz de la palabra. El Dios de los cielos te bendiga, te guarde, te proteja, ¿sí? Que te libre de toda maldad. En Jesucristo hay vida eterna, hay salvación para tu alma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Un solo Dios. Amén.